circunstancias. Obviamente, hay una serie de, sí, precisamente, hay una serie de circunstancias y de posibilidades que te permite. Porque ¿sí? la otra es como también como santificar el esfuerzo y el mérito, ¿no? Claro. Hay una idea pues de privilegio, por un lado, exagerada, y hay otra idea también de relativización. ¿sí? Y yo pienso que hay una serie de condiciones que se van conjuntando para la posibilidad del acontecimiento filosófico, la generación del pensamiento filosófico. Y son condiciones también muy azarosas, ¿no? Claro. Que no están del todo en la decisión del sujeto. ¿sí? Y ese azar de las circunstancias es algo que siempre la normalización intenta conjurar, precisamente, ¿no? Ese azar, por ejemplo, en el orden del discurso, Foucault dice que la ritualización de los discursos o el ordenamiento de los discursos lo que quiere precisamente es evitar ese azar, porque el azar produce consecuencias impensables, ¿sí? Consecuencias que no estaban escritas, consecuencias para las cuales no estamos preparados. Pero sí, el pensamiento filosófico, retomando la idea de Rodrigo, es fuente también de la contingencia, fuente de la condición humana, ¿no? Fuente de una serie de eventos que se conjugan en un momento dado y que posibilitan tal cosa, tal corriente de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque el otro sería como pensar la filosofía como limitándola a una ortopedia ahí existencial de que funcionara para prepararte para tal cosa, como si estuviera en el poder de uno realmente, pues realmente poder ante esa contingencia, ¿no? O sea, no es rosa pensar de esa manera. Sí. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Obviamente que ahí hay un tema que cruza o entrecruza, que es la voluntad. En este caso, la voluntad de saber, que siempre se entrecruza con la voluntad de poder. Los dos elementos que ahí están presentes, creo yo, en la génesis de un pensamiento filosófico. Lo que en todo caso, y un poco regresando al texto, hay que evitar, pienso yo, en el pensamiento filosófico, es crear mitologías de personajes. Y justamente yo considero, no soy el único, sobre Michel Foucault se ha dicho N cantidad de cosas. ¿sí? Hay grupos, hay estudios, hay una cantidad impresionante de obras, de tesis. Una de esas tesis iba a ser la mía y no fue. ¿sí? De tesis de todos los grados, ubicando a Foucault dentro de alguna de las dimensiones, ¿no? También hay una cierta idea que se ha quedado como incompleta de ver a Foucault como un filósofo del poder, es decir, de quedarse en el segundo Foucault, por así decirlo, ¿no? Quedarse en el Foucault de la genealogía del poder o el Foucault nietzscheano. Yo creo que en el pensamiento de Foucault hay continuidades y hay rupturas, ¿no? Pero sí creo también que hay una evolución del pensamiento y que precisamente para no crear esa mitología del filósofo hay que leerlo con consistencia, y esta es una de las finalidades del seminario, ¿no? También aparte hay que confesar, ¿no? Hay que confesar que uno no se sabe todo, que sería impensable que uno se supiera todo, ¿no? Que es necesario establecer relecturas, que es necesaria cierta dosis de escepticismo, como el propio escepticismo que Foucault mostraba ante el conocimiento aparentemente seguro, ¿no? Ante los principios constructores de la normalidad. Yo creo que hay que tener una actitud vigilante, precavida, ante aquello que decimos saber. ¿sí? Yo creo que eso es lo propio del filósofo, este escepticismo controlado, esta duda metódica para hacer la referencia cartesiana, ¿no? Y justamente en ese sentido, para evitar las mitologías, concebido en el ámbito de su historicidad, señala Didier, cito, un proyecto intelectual y su correspondiente desarrollo solo son comprensibles en función de un espacio teórico, institucional y político, dentro de lo que Pierre Bourdieu denominaría un campo. ¿sí? Es decir, dentro de ese campo, dentro de ese espacio, se dan estos elementos teóricos, estas condiciones institucionales, estos contextos políticos que posibilitan la emergencia de. Y un poco esta sesión va orientada hacia eso, es decir, cuáles son las condiciones históricas
cuáles son las corrientes filosóficas, cuál es el ámbito político, cuáles son los sucesos históricos que van a generar precisamente la posibilidad, en medio del azar de la circunstancia, digamos, el pensamiento de Foucault, ¿no? Michel Foucault, lo sabemos por otra parte, es una de las primeras víctimas célebres dentro de la comunidad intelectual europea del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, una enfermedad emergente de los años 80 que fue ligada al principio a la condición e identidad sexual de sus portadores. Foucault, que en vida rechazó las etiquetas, o por lo menos puso en entredicho toda identidad determinada por el poder saber, había asumido su homosexualidad con un espíritu abierto, más allá de las clásicas oposiciones y dualismos sobre la sexualidad, para adentrarse más en el campo de las prácticas y de las significaciones histórico-existenciales de los placeres y el cuidado de sí. Este espíritu, sin duda, marcó el rumbo de sus últimos libros, es decir, los últimos 2 volúmenes de la historia de la sexualidad, obviamente también los últimos textos que surgieron de sus cursos en el Collège de France, ¿sí? Defender la sociedad, la hermenéutica del sujeto, y el último curso que se llama El coraje de la verdad, ¿no? Donde hay un posicionamiento donde, digamos, la sexualidad aparece como un referente, pero no como el elemento central que configura todo dentro del sujeto, o al menos así lo entiendo. Este espíritu sin duda marcó el rumbo de sus últimos libros, pues no se trataba en ningún caso de una sexualidad empobrecida, una mera genitalidad, sino la sexualidad tiene un sentido mayor. No se trata pues de una sexualidad empobrecida, sino de las condiciones donde un sujeto decide adoptar ciertas prácticas, ciertas relaciones y ciertos cuidados consigo mismo y con los otros. Una estética histórica concebida como una ontología del presente, un historiador de la subjetividad variante que, al mismo tiempo, evidencia el potencial liberador del pensamiento. James Miller, autor de una de las biografías más prolijas y críticas de los detalles personales de la vida del filósofo, no duda en reconocer, más allá de la cuestión homosexual, el valor académico de su legado. Cito a Miller: cuando murió el 25 de mayo de 1984, a los 57 años, Michel Foucault era quizás el intelectual más famoso del mundo. Sus libros, ensayos y entrevistas se habían traducido a 16 lenguas. Los críticos sociales trataban su obra como una piedra de toque. En los numerosos campos académicos, los estudiosos estaban esforzándose por capturar las implicaciones de su investigación empírica y ponderando las preguntas abstractas que había planteado, preguntas sobre el alcance del poder y los límites del conocimiento, sobre los orígenes de la responsabilidad moral y los fundamentos del gobierno moderno, sobre la naturaleza de la indagación histórica y la índole de la identidad personal. Yo destaco dentro de esta idea, más allá de la fama o no de Foucault, las características de su método, y por eso parte de las lecturas que vamos a estar trabajando harán hincapié en esto del método, de la concepción del método de Foucault, del método de investigación, ¿sí? Un método que se define por su variante histórica, ¿no? Por partir de una condición que yo llamaría una ontología del presente, idea que toma también de la filosofía moderna, particularmente de Kant, de una concepción de lo que para qué debe servir la filosofía, ¿sí? Recuperando esta idea kantiana, bueno, de que tratar de entender al hombre o definir qué es el hombre implica situar el hombre en relación, e implica situar